Bravo 6. Going dark. En el video anterior vimos los orígenes de Call of Duty, cómo después de cubrir batallas históricas, Infinity Ward creó su propio universo, inspirado en las guerras modernas y conflictos del siglo XXI. Pero detrás había otra desarrolladora, que esperó al momento justo para destacarse en la saga. Treyarch estuvo siempre muy cerca de Activision. Durante años fue dando apoyo a distintas desarrolladoras en sus juegos, como los Tony Hawk y las adaptaciones de Spider-Man, y poco a poco empezaron a protagonizar sus propias obras, pero cuando entraron en la saga Call of Duty, la nueva y gran franquicia de Activision, los limitaron a hacer ports de Call of Duty 2 para consolas de la antigua generación, fusionándolos con otras desarrolladoras para expandir el alcance de los juegos que hacía Infinity Ward. Esto les permitió incorporar mecánicas de los COD en su motor principal, con el que hacían sus demás juegos, lo que facilitó el desarrollo de entregas posteriores y de otros motores. La primera entrega de Treyarch en la saga dejaba de lado las campañas múltiples y se enfocaba en un grupo de soldados. Daba personalidades específicas y haciendo que la audiencia empatizara con los soldados. Esto denota un aspecto que la desarrolladora tendría muy en cuenta. Las campañas eran historias de personajes, y una vez tuvieron más libertad, iniciaron sus propios proyectos con eso en mente. Activision le dio las llaves y se ocuparon de darle vida a Call of Duty 3. Solo para consolas, curioso sabiendo que la saga comenzó y tenía un gran mercado en la PC, pero esta decisión terminó cambiando el rumbo de toda la franquicia. Call of Duty 3 da una trama de personajes carismáticos que hacen homenajes a las películas bélicas. Los Quick Time Events sirven para variar el gameplay y hacer escenas tensas y cercanas. Treyarch quería crear una atmósfera e imitar al cine, haciendo la experiencia una más memorable. Mientras Infinity Ward cambiaba el shooter con un título ambientado en la actualidad, un año después, Treyarch aún tiene una historia que contar en la Segunda Guerra Mundial. Así nace World at War. Ahora, usando el motor con el que se hicieron los cimientos de la saga, Treyarch usa esta vuelta a los orígenes para impulsarse a su propia innovación. Para muchos parecía necesario cuando Modern Warfare popularizó el combate moderno. Entonces, en Treyarch quisieron cambiar, mostrando el lado de conflicto menos visto, el frente oriental. Ahora, después de que Infinity Ward sea el favorito, podían crear una versión de Call of Duty más oscura que muestre la crueldad de la guerra en ambos bandos. Bajo esa filosofía y viendo el cambio por el que pasaba el género, Treyarch tenía que intervenir y dejar su huella en la franquicia, un movimiento que les permitiría adelantar por el costado a su competidor más directo. Manteniendo el motor y varias decisiones narrativas de World at War, llega Black Ops, otra vista al pasado de los Estados Unidos, que quiere retratar los sucesos de la Guerra Fría, pero ahora con un giro. Antes, siempre que jugabas una batalla histórica, tomabas el lugar de soldados ficticios, pero ahora vivís peleas reales que sucedieron durante los 60, con un grupo de personajes originales. Esto hace una alegoría a implicaciones de los Estados Unidos en los conflictos y las nacientes organizaciones secretas del país, que llevaron a cabo varios actos extraoficiales durante este periodo, y de incertidumbre bélica. Black Ops logra una estética única de espionaje e investigación, perfectamente ambientado, las armas son afines a la época, y se usa la banda sonora y el escenario para adentrar al jugador al mundo y a su rol. La historia es ficticia, pero al contrario que los Modern Warfare, incorpora elementos reales. Ya que estamos, hablemos de cómo los juegos introducen a sus sagas. Mientras Modern Warfare quería meterte en esta guerra moderna usando elementos como prototipos de batalla, esta vez era una demostración directa de la primera misión, y esta tampoco termina de ser tan importante en la narrativa. En cambio, Black Ops sabe meter al jugador directamente donde lo quiere, confundido, y con este menú le invita a ver el escenario, y cuando empieza el juego, esto lo hace entrar en la historia directamente. Que te muestre en tu cara te hace empatizar con el personaje y saber a quién controlas el 90% del tiempo. Esta es la historia de Mason, un soldado estadounidense de una coalición especial que fue enviado para matar a Fidel Castro, principal enemigo de los estadounidenses, debido a la crisis de misiles nucleares y sus ideas comunistas. Cuando la misión se complica, Mason se sacrifica para que los demás escapen, y luego es secuestrado por unos rusos y Castro, que parece que no lo mató. El punto es que termina en el Gulag. Esta vez usan esta cárcel para presentarte personajes interesantes y hacer una escena única, donde el jugador se siente indefenso y tiene que defenderse con lo mínimo, además de moverse estratégicamente. Me gustan mucho los guardias con protección extra porque te desafían tu forma de acercarte y aunque sea en una sección lo hacen efectivamente. Mason se escapa con la ayuda de Reznov, un personaje que ya salió en los anteriores juegos de Treyarch, que luego vuelve a aparecer ayudándolo.
pero se revela que es una imaginación de Mason. Además, parece que cuando lo capturaron, los rusos le hicieron un experimento para que estuviera a su control al escuchar o ver una serie de números. Así lo hacen limpiar sus trapos sucios para atacar a los Estados Unidos con armas nucleares. La historia también cuenta con giros de trama, personajes interesantes muriendo y mucho más, con conexiones de los agentes secretos interrogando a Mason y haciendo que recuerde cosas como su paso por Vietnam, conflicto que afectó fuertemente a varios soldados y se intenta replicar esto en Mason y sus compañeros. Es fácil perderse con esta historia, pero tiene una forma brillante de meterte en el personaje más que ningún otro juego pudo. El giro de Reznov funciona de alguna forma porque al ser un personaje recurrente, te cabe que esté presente en la historia. Pensás que se va a convertir en un Price, pero lo usan como herramienta para su guión. Eso se suma al gameplay, ya no estábamos acostumbrando a la guerra moderna, que volver a las bases, pero en un momento específico, ayudó mucho a dar variedad al gameplay, además de dar oportunidad a la mezcla de géneros, que eran un poco toscos, pero fue el principio de una tendencia en la saga Black Ops. El combate en secciones como Vietnam se hace agobiante, pero está acorde a lo que quiere hacer el juego, y la violencia brutal ayuda a vender ese sentimiento. Y si a eso le sumas una estética acorde a la época que agranda aún más lo que quiere decir el juego, te queda una de las mejores campañas del género. Ahora los gráficos tienen una función más que decir dónde toma lugar la misión. Es muy importante ubicarte en los años 60. Aparece Castro, pero también Kennedy, y la escena que lo introduce es la primera vez en la saga que se ven cinemáticas. Estos cambios de plano hacen la escena dinámica, parecen fotos que saldrían a la prensa o fotos históricas. Toda la misión del Pentágono tiene una estética que no puede ser otra cosa que una crítica a los Estados Unidos, pero a pesar de todo, Call of Duty no cede y no quiere dejar de ser una propaganda. Está bien, tiene escenas tristes y crudas, y muestra cómo hacen daño a otras naciones, pero el juego termina con esta imagen. Si esta es una historia de personajes, ¿por qué no se puede culpar al ejército en nada? Ni siquiera al ejército, pero al gobierno. Porque a pesar de lo que te quieran decir, no fueron los rusos los que hicieron experimentos de control mental. Ya sé que escuchaste esto 1000 veces, pero esto no es Top Tops. En los 60 la CIA te preguntaba por tus derechos, vos se los mostrabas y después te los sacaba. Agarraban gente sin decirles que les iban a arruinar el cerebro para poder controlarlos, usando drogas alucinógenas. Y lo que sobraba lo tiraban en comunidades pobres para reciclar. Andás a ver a la gente que se murió por estos experimentos inhumanos. Y encima la razón es todavía más estúpida. Parece que los yankees, después de que soldados de su bando se pasaran al otro por vivir los horrores de la guerra de Corea y no estar de acuerdo con las acciones de su ejército, la única razón que le encontraron a este cambio de bandos que americanos no quieran participar de genocidio era que los soviéticos les estaban manipulando el cerebro, y como toda persona normal, se pusieron a hacer sus propias investigaciones ilegales. Si después pasamos a lo de Cuba, está bien, Castro era bastante de lo que sería un dictador, pero la CIA también optó directamente por el conflicto armado y los intentos de asesinato. Se la pasan diciendo la aportación de armas y de la confianza en las naciones hasta que te ponen los misiles en la puerta, ¿no? Al contrario de las miles de bases militares que tienen los Estados Unidos en el mundo. Después está Vietnam, que el presidente admitió que fue una guerra más por orgullo que verdadera necesidad, de líderes confiados que no tomaron perspectiva del daño a civiles ni a la infraestructura de un país agrícola, porque durante esos años Estados Unidos libraba guerras contra Rusia pero de forma indirecta. Tanto Vietnam como Corea tenían facciones de ambos lados, y esa intervención de las potencias terminó dividiendo los países y atrasando esa paz que tanto buscaban los estadounidenses. Además, movimientos antibélicos y de apoyo humanitario y perder en Vietnam, y ver a tantos sobrevivientes con tantas secuelas de conflicto, cambió totalmente la sociedad americana. Desde ese punto la gente sabía cada vez menos de los conflictos armados y los crímenes que hacían los ejércitos estadounidenses con ayuda de las organizaciones secretas. Todo eso nos lleva a un actor importante, no solo en la historia mundial, pero también en la de Black Ops, Kennedy. Para que tomen perspectiva, Kennedy tenía 46 cuando fue presidente, 46 años, imagínense. Era un hombre educado, progresista, que entendía las dificultades y falencias de la sociedad americana. Quería abolir la discriminación e impulsar las relaciones con otros países. Resolver la Guerra Fría, hacer un mejor futuro para su país, habiendo sido elegido por su pueblo, pero con todo el gobierno lleno de conservadores en contra, y adivinen qué pasó. Le volaron la cabeza enfrente de toda su nación. Fue un mensaje. Los 60 estuvieron llenos de asesinatos a líderes políticos. Kennedy, Martin Luther King,
F. Kennedy, Malcolm X, Hampton, todos con altas sospechas de haber sido asesinados por la CIA. Esta gente iba a cambiar el mundo y los mataron. Y me da rabia porque Kennedy aparece en Black Ops y al final dice que Mason fue el que lo mató al estar controlado por los rusos. Entonces me está diciendo que Call of Duty creó una historia donde los rusos matan a Kennedy por medio de experimentos de MK Ultra para lavarle las manos directamente a la CIA. A ver, no estoy diciendo que la campaña se debe tomar como historia verídica, pero sí que es un producto destinado a audiencias jóvenes. Y si no, lo juegan igual, es decir que hay gente que creció viendo esto y por cómo le gusta esconder su historia a los gringos, seguramente no tienen material para desmentirlo. Pero a pesar de eso, Black Ops fue un éxito sin precedentes. Las únicas quejas fueron la repetición de tiroteos, ya que la gente se empezaba a cansar de tantos juegos similares. Eso más la salida de Call of Duty Modern Warfare 3, que era literalmente repetir lo que hicieron los anteriores dos, le vino maravilloso a Treyarch para sacar su proyecto más ambicioso e innovador hasta la fecha, Black Ops 2. El juego continúa la tendencia de primero, haciendo secciones de combate entretenidas y variadas, con muchas armas distintas. Además traía elementos de multijugador, como armar un set de armas para las misiones, que también estaban en la experiencia. Mantenía las comunes secciones de disparos en pasillos, pero ahora daba escenarios más grandes, con zonas más altas y distintas formas de llegar al objetivo. Más de una vez tenías un pasillo principal y dos laterales que te permitían flanquear al enemigo, y la IA era competente. Saben posicionarse y prevenir tus movimientos. Eso se suma a un combate novedoso. Hacer tu propio set te permitía agregar adiciones especiales a tus armas y pinturas, que no solo hacían el gameplay más único, pero además te daban una ventaja. Valía la pena rejugar la campaña y aunque las diferencias fueran solo con qué arma empezabas, daba lugar a experiencias diferentes. Por otro lado, el juego incorpora objetivos secundarios con señalizaciones en el mapa, que quieren que explores y te muevas por el escenario, y en cambio de recoger coleccionables te daban una ventaja en el combate. Se implementan muchas rachas de multijugador de manera sutil en el gameplay, haciendo que los tiroteos sean dinámicos. Ahora te pueden meter más enemigos porque tenés un mayor poder. En ese sentido, la escasa munición es acorde. Hay pocas armas con más de 400 balas como en el Modern Warfare, y te invitan a que improvises más y veas el catálogo. El juego también incluye misiones de estrategia, otro intento de Treyarch de variar el gameplay, y cumple su cometido pero no funciona. Se inspira de un minijuego del primer Black Ops, pero le falta profundidad y estar más pulido, pero no se le puso tanto esfuerzo al gameplay como a la presentación. A lo que sí le pusieron tiempo es a los vehículos y las formas distintas de moverse, que ayudan a acelerar el juego. También las secciones no son tan largas. Ya controlabas una lancha y un helicóptero en el primero, pero duraban mucho y hacías lo mismo, de disparar misiles. Acá las secciones son más únicas, como el caballo que cuenta que te montes y desmontes constantemente y no es tan largo como para ser agobiante. Todas esas mecánicas rodean a lo que para muchos es la mejor historia de la saga. La campaña es una secuela de primero y cuenta la historia de Mason después del original y de su hijo en el año 2025, con una tecnología de guerra avanzada. 2025, eso es ahora y no estamos ni cerca, lo único que tenemos son boludos andando con anteojos feísimos que hacen lo mismo que sus teléfonos, y autos que parecen latas de atún. El villano de la historia es Meréndez, un narco latinoamericano que es un simbolismo de Castro, Pablo Escobar y una versión trucha del Joker del Caballero Oscuro. Meréndez es el antagonista más conocido de la saga, por su historia, misiones donde lo controlas y presencia en la trama, además de su intimidación. Meréndez es el típico villano de película que siempre está delante de los protagonistas y quiere generar un conflicto entre naciones. Black Ops aprendió de Modern Warfare y supo darle más tiempo en pantalla para hacerlo icónico y que no se vuelva otro Makarov. Logra tener un impacto, teniendo una relación con todos los personajes, pero también es una muestra más de Black Ops no queriendo ser político. Meréndez es la representación de la amenaza que suponía Castro y Escobar para los Estados Unidos, grandes personajes latinoamericanos que podían causar mucho daño al país. Por eso Meréndez es tanto narcotraficante como líder popular y agresivo. Pusieron dos figuras que temían en un hombre siniestro con tal de enseñar al público que tenían que odiar a estos personajes. Es por eso que su trama y motivos se abandonan lo antes posible. Meréndez odia a Estados Unidos porque Woods mató a su hermana con una acción imprudente. Entonces no sé por qué no usan eso como punto de salida para criticar las prácticas de los soldados. No, solo tenemos el final donde le hacen bullying para que toquen una banda de rock de la que nadie se acuerda, y que señala lo peor de Call of Duty. Pero Black Ops también quiso traer más cartas a la mesa, y eso fue la introducción de armamento futurista. Los Modern Warfare ya tomaban lugar en el futuro para 2007,
y el primer Black Ops tenía armas y elementos que no existieron, sino que eran prototipos muy avanzados para la época. Pero Black Ops 2 quiere tirar abajo las concepciones y reinventarse por completo. Primero empieza con variaciones de armas reales, pero luego son adiciones que cambian por completo tu forma de ver el juego. La manera de presentar niveles es distinta y ayuda a distinguir las épocas en las que jugamos. 2025 tiene misiles dirigidos, granadas lanzadas tipo Iron Man, marcadores de enemigos, camuflajes, drones y máquinas de guerra inteligentes. Toda esta fantasía cambia por completo el gameplay. Dar a los enemigos herramientas parecidas te hace ver los combates de otra forma y adaptarte. Todos estos aspectos le dieron una ventaja sobre los demás shooters y la saga Black Ops se destacó rápidamente como la mejor de la franquicia. No solo por el gameplay innovador, pero por la historia. Pero no sé por qué, pero esta me recuerda a algo. No lo puedo describir. Tal vez si me fijo en los orígenes de la saga, pueda entender de dónde viene esta estructura del guión. Los Call of Duty se basaban en películas bélicas. ¿Qué saga de cine inspiró a Black Ops? Desde Casino Royale 2007, el personaje de James Bond pasó por muchos cambios en su estructura. No solo tenía un nuevo actor con una compostura distinta a los de cualquier otro protagonista, sino que esta nueva saga se adaptaría a una nueva estética y momento en el tiempo, pero manteniendo aspectos clásicos. Los Bond originales eran engreídos, mujeriegos y extremadamente violentos y reactivos, con el característico uso de aparatos tecnológicos para sobreponerse a sus enemigos arquetípicos. Pero Daniel Craig vino a cambiar eso, con un Bond mucho más humano que tiene un arco de personaje. Durante Casino Royale, el debut de Craig como 007, la trama trata sobre su crecimiento, con su personaje criticando el ego de Bond y al final siendo un cierre a su arco. Esto no solo se ve en los diálogos, pero Casino Royale hace una muestra excelente de las falencias del personaje en sus escenas de acción, lo que la gente viene a ver. Lessons from the Screenplay tiene un video genial donde habla de una de las primeras escenas de la película, donde Bond persigue a un criminal por una construcción, y su fuerza bruta o su indiferencia a las consecuencias de sus actos y su ego de matar a su objetivo cuando no lo puede capturar, habla mucho del personaje. Y así crea un viaje del héroe en una estética única, con un personaje masculino que se permite sufrir y entender sus traumas. Esto mismo se puede aplicar a la saga Black Ops. Los personajes como Woods cayendo ante sus impulsos y siendo el causante de todo el problema, o los momentos y decisiones difíciles que muestra el juego. Todas son cosas que presentó Casino Royale y Black Ops usa para darle ese toque cinematográfico a su historia. Otro aspecto como el apartado visual se replica en la obra. Black Ops termina con el protagonista entrando a derrotar al villano en una base submarina secreta, al mayor estilo villano Bond. Personajes como Woods o el del Parche hacen homenaje al estilo artístico de las obras de espías. Mientras Treyarch vivía su época dorada, Infinity Ward pasaba por una de sus peores. Después de Modern Warfare 3 y sus problemas legales con los ex directores que dieron vida a la saga, sabían que tenían que reinventarse para seguir vivos. Su mayor competencia dentro de Activision ya no solo les pisaba los talones, sino que hicieron dos juegos que vendieron más y fueron más aclamados por la crítica, pero no lo iban a tener fácil. Tenían la oportunidad de volver a destacarse al encargarse de la primera entrega de la saga en una nueva generación. No como un juego más, sino como una de las franquicias más exitosas de la anterior. Así nació Ghost. Esta nueva tecnología permitía expandir las mecánicas y así crear escenarios que se ambientaran a ellas. El jugador tenía más movilidad y entonces los espacios tenían que estar llenos de obstáculos para sortear. Luego, el nuevo hardware hacía énfasis en la distancia del escenario, haciendo los francotiradores elementos verdaderamente importantes en la mayoría de misiones. Pero esto vino con sus desventajas. Al enfocarse en los gráficos, el movimiento del jugador y las armas, se descuida el diseño del escenario. Ghost mantiene las escenas impactantes de la trilogía Modern Warfare y te hace partícipe, pero ahí es donde falla. En el medio de todo este script, las texturas no mezclan bien y es fácil quedarse atrapado por tener un objeto a una altura no acorde con el otro, lo que arruina toda la inmersión. La escena así funciona, pero no saben cómo involucrarte. O tenés mucho control del personaje y te metes en el medio y la terminas cagando, o no tenés nada de control o interacción. Tampoco solucionaron el choque con los NPCs. Estoy constantemente metiéndome en el medio de su camino o siendo empujado. Estás en un grupo grande la mayoría de veces y van por espacios muy limitados. Black Ops solucionaba esto al poner un NPC siempre adelante tuyo, asegurándote de que lo sigas. Muchos de estos problemas se generan por el cambio del motor. Estaban muy centrados en hacer las físicas y gráficos que cuando llega la campaña es decepcionante. No solo no estaba a la altura de la Modern Warfare, pero enseñó al público quién era el mejor estudio haciendo estas historias.
Al final se gastaron tanto tiempo en sistemas que no serían usados para el multijugador, el apartado principal. El modo había cobrado una mayor importancia después de Black Ops 2. Si la gente se iba a comprar otro juego a precio completo, además de una consola, lo mínimo que esperaban era una experiencia distinta. Ghost no les dio eso, en cambio Battlefield 4 sí. Era imposible para Ghost competir contra el boom que fue el multijugador de Battlefield, que tenía mejores gráficos, creaba más momentos virales y era una especie de sandbox multijugador que Ghost no podía replicar. Lo único que le ganaba de una forma era en la campaña, pero tampoco era la mejor, ya que seguía pecando de la actitud extremista de Infinity Ward sobre la historia de su país y la representación de las demás naciones. La campaña es un spin-off de la saga, donde no aparece Ghost de Modern Warfare 2, sino que usaron su imagen para vender copias. Dice que los países de Latinoamérica se unieron haciendo una versión de este meme pero con todas las naciones, vos es un amigo, y que tomaron una estación espacial y rompiendo todo en Estados Unidos. Y también te haces tanto drama por esta arma de destrucción masiva cuando vos la construiste. Es como si Leia dijera que fue su gente la que hizo la estrella de la muerte y echara la culpa al imperio por destruir su planeta. No sé, hacerse cargo de las consecuencias. ¿Alguna vez escuchaste de eso, Yankee? Entonces la historia sigue a unos hermanos y su padre sobreviviendo con lo que quedó del ejército, en un estilo posapocalíptico. Y voy a decirlo ahora, esta trama es una mierda. Me importa más cuando le disparan al perro que cuando se muere el padre. El villano es tan inútil que tiene a los Ghosts, a los que quiere matar, enfrente suyo y no los mata. ¿Me decís que después de que todas las naciones llegaron a un acuerdo para unirse se iban a dejar mandar por un gringo de orto que obviamente quiere llevar a cabo su venganza personal? Los personajes son todos inútiles. El hermano está para decir lo que no dice el protagonista, porque no habla. Literalmente no habla en toda la campaña. ¿Qué estamos en 2001 Infinity Ward? Después de que controláramos a Mason y a su hijo en Black Ops, dos personajes con personalidad y traumas, además de un cast lleno de caracterización, nos retrocedes 20 años a personajes mudos. ¿Cómo puede ser tan malo escribiendo una historia? Y no me importa la historia de Ghost, es ver desde la orilla Infinity Ward intentando no ahogarse sin poder hacer nada, porque ya están tan metidos en el mar que no llegás a salvarlos, pero también por desinterés. Se intentan salvar dando secciones distintas de tiroteos, bajo el agua, en el espacio, pero solo una o dos veces. Nos hace controlar al perro 2 veces y quiere incorporar el sigilo como Assassin's Creed, pero te sale mal. Black Ops lo hizo bien en la primera parte de Vietnam porque armó su estética. Acá no sé dónde carajo estoy. Desaprovechás el ambiente posapocalíptico y te olvidás. El juego se vuelve Modern Warfare 4 pasando las primeras horas. Eso más la poca variedad de armas, las adiciones con un solo uso y super básicas, más la falta de tiroteos destacables, es cavarse su propia tumba. Por supuesto Ghost fue considerado un fracaso, la gente no entendía cómo podía caer tan bajo su campaña después de los Black Ops. Se cansaron de un gameplay aburrido cuando experimentaron el futurismo de Black Ops 2, hizo mezcla de géneros. Ghost no logra ni ser cinematográfica. Black Ops tiene un jefe que necesitas cambiar la forma de acercarte al combate y es un momento verdaderamente desafiante y especial. ¿No puede replicar nada de esto? No, porque si Black Ops era James Bond, Ghost es Rápidos y Furiosos, acción por acción, nada por atrás. Ningún tipo de conexión política o crítica, las excusas son vagas, los villanos simples, una trama de personajes planos, sin crecimiento que usan esta mantra de familia, solo para hacerte sentir que la historia es más profunda de lo que en verdad es. Cada película de Rápidos y Furiosos tiene un gadget nuevo, una tecnología fantasiosa que hacía una escena más entretenida, porque tenían que cambiar las localizaciones, pero todo lo demás era igual. Ghost no es distinto a Modern Warfare 2 o 3, como Rápidos y Furiosos no cambia desde la 5. ¿Qué solución hay a esto entonces? ¿Qué quiere ver la gente? Ghost fue la muestra de que el shooter tradicional ya no entretenía, y esa estructura de mostrar una vez un elemento interesante pero no traerlo de nuevo, dejó de funcionar. La gente había jugado Black Ops 2, que introdujo la guerra del futuro, estaba jugando un Battlefield que desafiaría las reglas de multijugador en línea, y ese mismo año salía Titanfall, que cambiaría por completo el panorama del shooter en primera persona. Entre medio, Ghost se quedó atrás. Algo tiene que pasar, Call of Duty se tiene que adaptar. Tal vez sin las bases que le dieron vida a la saga, pero saltando hacia una nueva época.